Nuevamente les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, a la casa de nuestro Dios. Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias a Dios por una oportunidad más que nos da de estar en este lugar para tener el repaso de escuela sabática de esta semana. Para poder comenzar, como ya es costumbre, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para que sea el que nos ayude, el que sea el que nos dirija en esta hora. Gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos das de tener el repaso de escuela sabática. Queremos pedir de tu ayuda, queremos pedir de tu Espíritu Santo para que todo lo que se hable, se diga, pueda ser de acuerdo a tu voluntad en esta mañana. En el nombre de Jesús nuestro Salvador, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Vamos a comenzar, hermanos, con el estudio de esta lección. Como dijo nuestra hermana, ¿verdad? Todos por ahí comentaron que 7, así que esperamos que este repaso sea de bendición para cada uno de nosotros. Toca la lección número 4, que tiene por título El conflicto detrás de todos los conflictos. La lección de esta semana nos dice, ¿verdad?, que exploraremos la difícil cuestión de las guerras libradas por mandato divino en el libro de Josué y en otros lugares. También la parte del sábado nos comenta que a veces es difícil, ¿verdad?, para los que no hemos estudiado esto, no hemos estudiado la Biblia, a veces es difícil escuchar como un Dios de amor, ¿verdad? Como un Dios que ni siquiera está lleno de amor. No. Sino que Dios es amor. Bueno, se nos dificulta o se dificulta a veces pensar cómo es que ese Dios de amor libra batallas, ¿verdad? O manda a la guerra, ¿verdad? En este caso, a su pueblo en esta ocasión y en algunas otras ocasiones. Mucha gente, ¿verdad?, dice, bueno, pues ¿cómo es esto? Se pregunta, bueno, el por qué. Bueno, en esta mañana tal vez vayamos a ver algunas situaciones, algunas respuestas con respecto a esta pregunta, ¿verdad? Ustedes ven ahí cómo entender que el pueblo elegido por Dios llevará a cabo tales acciones. También ahí en la lección se menciona a veces tenemos a Dios en un concepto pues diferente, ¿no? Cuando vemos o estudiamos en esta lección cómo Dios, por así llamarlo de alguna manera, dice que es un Dios ¿qué? Un Dios guerrero. Un Dios guerrero, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el por qué, ahorita vamos a ver algunas historias, vamos a recordar algunas historias, algunos eventos que sucedieron, ¿verdad?, en la historia, y el por qué se le llama o se le ha nombrado a Dios en esta lección de esta manera. Dicho sea de paso, hermanos, los comentarios, ¿verdad?, están abiertos, alguna aportación para que el estudio, bueno, se enriquezca todavía más y con la ayuda de Dios, bueno, pues todos podamos aprender en esta mañana. Dicho sea de paso, esta semana es la primera parte, ¿verdad? Ustedes vieron que son dos partes. Ahí en la parte del sábado nos decía que por lo menos estas 2 semanas, las que siguen, estaríamos hablando de esto. ¿Sí lo vieron ahí o no? En la parte de abajo, ¿verdad? Esta semana y la próxima, ¿verdad? Así que este estudio, por así decirlo, va a ser como una introducción, ¿verdad? La primera parte y la segunda, la siguiente semana, pues se tomará tal vez el desarrollo o tal vez la conclusión de este estudio. La parte del domingo nos mandó a leer Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Yo quiero que alguien haga favor de leer para que todos participemos. Josué 5, del 13 al 15.
¿Quién gusta leerlo? ¿Quién tiene ganas de leer en esta mañana? Yo sé que todos, ¿verdad? Pero solo uno. Pati, nuestra hermana Pati. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí está, ¿verdad? Un pasaje de la Biblia bastante conocido, bastante interesante. Recuerden que José acababa de pasar el río, Josué acababa de pasar el río, ¿verdad? ¿Se acuerdan la semana pasada que estudiamos esto? Cómo hubo un milagro, ¿verdad? Y cómo las aguas se detuvieron, cómo hubo algunos monumentos por ahí que tenían que recordar tanto a ellos y ellos tenían que enseñar a sus hijos para cuando ellos preguntaran. ¿Se acuerdan que vimos esto la semana pasada? Y estaban pues ya por ahí cerca, ¿verdad? De empezar a tomar la tierra prometida, ¿verdad? Ya se veía, dice nuestro hermano por ahí. Hermanos, la lección resalta, y creo que acertadamente, el pueblo de Israel ya estaba o estaba por pisar terreno enemigo, ¿verdad? ¿Cómo eran esas naciones exactamente, verdad? Gracias a nuestra hermana dice, bueno, este pueblo, ¿cómo eran estos pueblos, hermanos? Idólatras, sanguinarios, ¿qué más? Idólatras, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otras características tenían estos pueblos? Sí, pasaban a sus hijos por el fuego. Pasaban los hijos por el fuego. Dice todas esas características, las dice Deuteronomio capítulo 18. Ok. En el contexto, lo que nos interesa también saber es que eran hombres fuertes o no eran fuertes. ¿Eran hombres de guerra o no eran hombres de guerra? ¿Tenían armas o no tenían armas? Sus ciudades, ¿cómo eran? Hermanos, ciudades grandísimas, fortificadas, ¿verdad? Unas murallas grandes. Y ahora la otra pregunta es, ¿el pueblo de Israel cómo iba? ¿Sí notamos ahí ese contraste? El pueblo de Israel, para empezar, venía cansado, ¿sí o no? Del viaje. El pueblo de Israel, hermanos, si ustedes se dan cuenta en su peregrinaje, pues nunca fue un pueblo por ahí belicoso, ¿verdad? Como ustedes dijeron. No era un pueblo de guerra. ¿Traían armas? Hermanos, fíjense lo que dice aquí. ¿Qué traían ellos como armas? Israel solo disponía de hondas, lanzas y flechas. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan el contraste de un pueblo con el otro pueblo? A la lógica humana, pues llevaban la de ¿qué? La de perder, ¿verdad? Porque ya vimos el otro pueblo cómo estaba armado, ¿verdad? Cómo estaba preparado. Exactamente. Sin duda, Dios, tenían una orden de Dios de que les había dicho, pasen el Jordán y conquisten estas naciones, ¿verdad? Conquisten esta tierra. En la cita que nos hizo favor de leer nuestra hermana, se registra un evento muy importante, ¿verdad? Dice que Josué alzó su vista, alzó sus ojos y vio que a un hombre, ¿verdad? Vamos a decirlo como dice la Biblia. Alzó sus ojos y miró y vio un varón que estaba delante de él con una espada
desenvainada, ¿verdad? Ustedes saben que una espada envainada, pues sí sigue siendo una espada, pero pues ahí está, ¿verdad? Guardada. No se necesita, por así decirlo. Cuando un soldado, un guerrero tiene su espada envainada, pues ahí la tiene, ¿verdad? Para cuando se ocupe, porque en ese momento. Pero este varón dice que ¿cómo la tenía? Estaba listo, ¿verdad? Estaba listo. Con su espada desenvainada en su mano. Y pues Josué, ¿verdad? Yo no sé Josué si era valiente, pero yo creo que se hizo el valiente, ¿verdad? Y fue a enfrentarlo y le dijo o lo abordó, ¿verdad? Con una pregunta interesante. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? ¿Cómo ven? Y la respuesta de este varón dijo, no. Fíjense. Yo no sé si ustedes pusieron atención a esta respuesta de este varón. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Parece que este varón parece que responde algo que Josué no le estaba preguntando. ¿Sí o no? Porque la respuesta lógica de un ser humano sería, no, pues si soy de los de ustedes, o no, soy de tu enemigo, no. Pero responde algo, pues pareciera, ¿verdad? Que no contesta la respuesta de Josué. Y ustedes saben que en la historia solo hay uno que cuando le preguntaban no respondía lo que le estaban preguntando. ¿Sí se acuerdan o no? El Señor Jesucristo. Oye, debemos de pagar los impuestos. ¿Qué contestaban? No contestaba lo que... ¿Se dan cuenta de lo que les trato de decir? Exactamente. Así es, ¿verdad? Pareciera que siempre por esta forma, ¿verdad?, de contestar, nosotros sabemos que era el Señor Jesucristo, el que estaba ahí con Josué, con su pueblo. Dice, no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová, ¿verdad? Por eso se le llama en la lección, pues, un guerrero, ¿verdad? O el comandante de las huestes, no solamente del pueblo de Israel, sino de las huestes celestiales. Entonces Josué, ¿verdad? Ahora, yo no sé Josué qué pasó por su cabeza en ese momento, ¿verdad? Se dio cuenta delante de quién estaba. Y dice que al momento cayó su rostro en tierra y le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué dice que lo hizo así. Lo mismo, ¿verdad?, que cuando tuvo el encuentro con Moisés, ¿verdad? Un evento parecido. Hay quien dice, hermanos, que el ángel de Jehová, o el comandante, ¿verdad?, o el príncipe de Jehová, dicen que no es Jesús, ¿verdad? Hay muchas religiones, hay muchas iglesias que dicen, no, ese no es Jesús, ese es un arcángel, o ese es un ángel poderoso solamente. Bueno, aquí hay una evidencia, hermanos, clara, de que el príncipe de Jehová, el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, es el mismo Jesús. Porque ustedes han de recordar un ejemplo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice que se presenta un ser poderoso ante Juan. Y dice que Juan se postra para darle pregunta, ¿este ser poderoso aceptó la adoración? No. Aunque era un ángel, un ángel poderoso, le dice, no, ¿qué estás haciendo? Yo soy un consiervo tuyo, ¿verdad? El único que merece adoración es Dios. Pero en este caso, nosotros vemos que este ser, ¿verdad?, este varón, sí acepta la adoración, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Y cuando Cristo estuvo en esta tierra, algunos le adoraron, ¿sí o no? ¿Él aceptó la adoración? Claro que sí, porque él sabía que aunque en ese momento era hijo de Dios, ¿verdad?, encarnado,
él sabía que él tenía sobre sí la divinidad, ¿verdad? Por eso esto lo deben de entender nuestros hermanos testigos de Jehová, ¿verdad? Que dicen, no, pues es que Jesucristo no es el Dios grande, es un Dios más pequeñito, ¿verdad? Y le acomodan ahí para querer, pues, conciliar sus ideas con la doctrina bíblica. Bueno, pero esto no es así. Vemos ahí que Jesucristo, ¿verdad? Dice que acepta la adoración, y no solamente eso, sino que allá cuando Moisés se presenta con Jehová en la zarza ardiente, le dice las mismas palabras. ¿Se dan cuenta de esto también? Le dice las mismas palabras, dice, mira, quita el calzado de tus pies, ¿verdad? Sería algo ilógico nosotros aceptar que en la experiencia de Moisés, no, allá sí se presentó Jehová, y el lugar fue santificado por la presencia de Jehová. Pero en este caso se presentó otro ángel, pues también fue santificado ese lugar. ¿Se dan cuenta que es la misma divinidad, por así decirlo? Y que la presencia de Jehová santifica el lugar donde Él está. ¿Alguien quería comentar? Todo está bien. Fíjense lo que dice el comentario bíblico adventista sobre esto, hermanos. Bastante interesante. Me imagino que también en el libro que citó la lección de esta semana tenía parte, ¿verdad?, de lo que yo voy a leer un poquito. Cuando Josué salió por la mañana, antes de la toma de Jericó, apareció delante de él un guerrero, ¿verdad? También aquí se le llama guerrero, plenamente equipado para la batalla, y Josué le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y le contestó, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Por qué Josué no se había dado cuenta? ¿Por qué Josué había preguntado, tuvo que preguntar, bueno, ¿y tú de quién eres? Ahí en la misma lección nos mandó a leer Segunda de Reyes, ¿se acuerdan? Donde estaba el profeta Eliseo. Exactamente. ¿Se acuerdan que uno por ahí medio miedoso le dijo a Eliseo, ay, Señor, mira qué vamos a hacer, mira cómo nos tienen rodeados? ¿Y qué dijo Eliseo? Dice que rogó al Señor y dice, abre sus ojos para que vea. Dice que el Señor abrió los ojos de aquel siervo, ¿y qué pasó? Vio como el monte, ¿verdad? Como el monte, ahí el lugar donde estaba Eliseo con aquel hombre, dice que estaba lleno de ¿qué? De carros de fuego, de gente de a caballo, y dice, ya ves, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces ahora sí la pregunta, ¿por qué Josué no pudo ver? Tenía sus ojos cerrados. Miren, aquí lo dice. Si Josué hubiera tenido los ojos abiertos, como los tenía el siervo de Eliseo en Dotán, y pudiera haber soportado lo que contemplaba, habría visto a los ángeles del Señor acampados en torno a los hijos de Israel, pues el disciplinado ejército del cielo había venido para luchar por el pueblo de Dios, y el capitán del algueste del Señor estaba allí para dirigir. ¿Cómo ven? Así que con esto tenemos que decir, hermanos, o entrar a la parte de que las guerras terrenales, las guerras que nosotros vemos en la palabra de Dios, incluso cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿se acuerdan? Cuando lo liberta de la esclavitud, esta guerra nosotros que estamos viendo de Jericó, la de Eliseo y otras muchas guerras que se han llevado a cabo en la historia, nosotros tenemos que saber que atrás de esas guerras visibles, ¿qué hay? Hay una guerra que se está llevando a cabo de tiempo atrás, que es una guerra invisible entre Cristo y Satanás. ¿Se acuerdan que anoche lo decíamos en el estudio? Por eso es que la lección se titula El conflicto detrás de todos los conflictos. Marco. Cuando dice que estudiamos la semana pasada cómo cruzaron el río Jordán y hicieron los monumentos,
Después de que cruzan el Jordán y ven enfrente de sí la ciudad amurallada de Jericó, dice el espíritu de profecía y llega a donde se aparece el ángel de Jehová. Dice que Josué sale temprano a meditar y a pedir instrucción divina, a ver, pues ahora qué debemos de hacer. ¿Será que debemos de seguir o debemos de quedarnos aquí? Y pues vemos ahí cómo es que se aparece el ángel de Jehová, que es lo que estaba comentando. Y bueno, la lección es que a nosotros, cuando enfrentamos las batallas del día a día en las cosas que hacer, debemos hacer como Josué, primeramente encomendarnos a Dios y pedir su dirección para que Él nos indique qué es lo que debemos de hacer. Ok, así es. ¿Se acuerdan que durante las semanas hemos venido recalcando esto, verdad? Si ustedes se dan cuenta, ahí dice que el pueblo de Israel no traía armas, ¿verdad? No estaba armado como los otros pueblos. Dios le había dicho al pueblo de Israel que lo único que tenía que hacer, ¿se acuerdan? En la guerra, lo único que tenían que hacer era prepararse, ¿se acuerdan? ¿Pero de qué manera? ¿Con armas? Aprendiendo ahí algunos artes de guerra y todo esto. Hermanos, con una consagración. ¿Se acuerdan? Desde allá, desde el Éxodo, la lección pasada lo estudiamos, ¿verdad? Y vimos en aquellas historias y en esta que estamos viendo que la preparación del pueblo de Dios es espiritual. Espiritual. Con esto vamos a ir entrando también a que, si ustedes se dan cuenta, cuando Dios manda a destruir todas estas naciones, en varias ocasiones Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes no van a hacer nada. ¿Sí o no? Quédense quietos, ustedes quédense quietos. ¿Se acuerdan que a Moisés le dijo allá en el Mar Rojo? En alguna ocasión le dijo: quedaos quietos y vean la salvación de ¿quién? Hermanos, el que da la victoria, el que da la salvación es Jehová. Marco. Sí, es muy interesante eso. Y también se me hizo muy interesante cómo en el libro del Éxodo, que es decir, cuando van saliendo, no se da las leyes de la guerra. Cuando se da la ley de la guerra, que es en Deuteronomio capítulo 20, es hasta después de que pasan por toda la incredulidad, es que se dan esas leyes, pero el plan no era que ellos aprendieran el arte de la guerra. Así es, de hecho, ahorita al final, ¿verdad? En la parte del jueves, si no me equivoco, por ahí vamos a hablar de eso, ¿verdad? La segunda mejor opción. La primera mejor opción, bueno, Jehová es el que va a pelear las batallas, ¿verdad? Ustedes no van a hacer nada. Ustedes lo único que tienen que hacer es confiar en mí, es guardar mis mandamientos, obedecerme, conságrate a mí y yo te voy a librar de todos sus enemigos. ¿No era esa la promesa? Yo te voy a librar, ni siquiera dice yo te voy a ayudar o yo te voy a dar la fuerza. No, yo te voy a librar de todos tus enemigos. Y nosotros en la historia lo hemos visto. Ahora, ¿cómo entender, hermanos, que un Dios de amor, y vamos a repetirlo para nuestros amigos que tal vez nos están viendo en este video, ¿verdad? ¿Cómo es que un Dios de amor, cómo es que el Dios de amor manda a aniquilar a naciones enteras? ¿Sí? De hecho, cuando tú ves algunos comentarios en algunos videos de las plataformas de YouTube, de Facebook, pues esa gente, ¿verdad?, que está enojada con Dios, con la vida, dicen ellos, y que no pueden conciliar. No, ¿cómo es que ustedes dicen que Dios es un Dios de amor? Y sacan citas, ¿verdad? Cuando Dios en su palabra dice: y entrarás a la ciudad y matarás a viejos, matarás jóvenes, matarás niños, matarás a todos los animales. Y dicen: ahí está tu Dios de amor. Ahí está, mira, no, se contradice la Biblia, por eso la Biblia es un cuento. Es más, la Biblia a través de los años ha sido cambiada, dice la gente, ¿verdad? El Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Han escuchado todas estas cosas? ¿Cómo es que se puede conciliar esta idea, verdad? ¿Cómo explicamos o cómo decir que Dios, aunque en alguna ocasión mandó a hacer esta obra de destrucción, seguía siendo un Dios de amor?
¿Cómo podremos explicar esto? ¿Cómo podemos entender esto? Yo no sé si hay aquí alguien, no lo creo, ¿verdad? Que todavía muy profundo en su mente, en su corazón, todavía tenga este pensamiento, ay, pues es que Dios de repente como que, pues es que cuando se enoja, ¿verdad? Incluso Satanás se ha encargado de meter en la mente de la gente esta idea. No, mira, Dios es un Dios malo, mira lo que mandó a hacer. Oh, no, mira, es un Dios arbitrario, que si no haces lo que Él dice, pues te aniquila, ¿verdad? Entonces, pues esto Satanás ha logrado que mucha gente se aparte de Dios, o ha logrado que mucha gente se acerque a Dios, pero que se acerque por miedo, ¿verdad? Antes que por amor. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? ¿Cómo le explicamos a la gente esto? Hermano. Pues viendo el contexto de todo lo anterior, porque podemos nada más leer superficialmente un versículo y pensar que Dios ejecutó rápido y sin misericordia los juicios, pero cuando vamos a la historia y cuando vamos al contexto y a todo lo que estaba pasando y al tiempo que Dios habían ellos escuchado y habían tenido la oportunidad y no cambiaron, sino que su maldad seguía creciendo hasta que pues Dios tuvo que intervenir. Es como el ejemplo de un hombre que tiene dos hijos, están en un restaurante y entonces le da un pan a cada uno. Uno de ellos se va al baño, el otro mientras no está, se come los dos panes. Entonces el hombre vio al hijo que se comió los dos panes y entonces llega el otro y a ese le da dos panes porque el otro ya se había comido. Pero alguien que va llegando y ve que un hijo tiene dos panes y el otro no tiene ninguno, va a decir: qué injusto, ¿cómo le da dos panes a uno y al otro ninguno? Bueno, es porque no sabemos el contexto de lo que ha pasado anteriormente. Ok, ¿verdad? Ahí está una posible explicación. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir, hermanos? ¿Cómo conciliamos esto? ¿Cómo podemos entender a este Dios que en algunas ocasiones, ¿verdad?, libró batallas grandes? Ustedes saben que hay una historia en la Biblia donde, lo voy a decir así, donde el mismo Jesucristo mató a más de 50,000 hombres en una noche. Sí, y el 185,000 y varios, ¿verdad? Varios números, ¿verdad? Aparecen en la Biblia. En unas horas, en unos cuantos momentos, ¿verdad? En algunas otras ocasiones dice que Jesús hacía que se oyera un ruido en el campamento y cada uno volteaba la espada contra el otro y caían muertos ahí miles también, ¿se acuerdan? ¿Cómo conciliamos esto, verdad? ¿Cómo explicamos que ese es el Dios de amor en el que tú crees? Dios de amor. A ver, ahí espérate que lleguen con... Sabemos a través de la historia, tenemos que ver, como se dice, el contexto de las cosas. Dios es un Dios de amor, un Dios paciente y misericordioso, ¿verdad? Pero también llega a un momento en que se tiene que hacer justicia, ¿sí? A todas estas personas que vemos a través de la historia que tuvieron que ser destruidas y llevadas a la tumba, pues fue por ellas mismas, por su rebeldía, ¿verdad? Porque Dios les dio la oportunidad y así a través del tiempo Dios ha dado la oportunidad, pero llega el momento que también se tiene que hacer justicia. No se puede tolerar a la persona que no quiere, nunca ha querido y que así se le den 1000 años. No va a querer. Dios es justo también y también su paciencia tiene un límite. Ok. ¿Algo más? Hermana Lina. En esta historia, como ya comentó el hermano, ¿verdad? Primeramente, pues debemos saber el contexto, pero hay una persona aquí que creo que juega un papel importante para darnos cuenta del amor de Dios, que es Rahab. Ella fue salva, ella y su familia, pero la misma oportunidad que tuvo ella, la tuvieron todo el pueblo, ¿no? Si todos hubieran hecho lo que ella hizo, que era creer en Él, arrepentirse y confiar en todo lo que ellos sabían que había hecho, pues todos hubiesen sido también salvos. Ok, gracias, hermana. Esto que comenta nuestra hermana lo veíamos la semana pasada, ¿se acuerda? La oportunidad de salvación a todos se las dio. Miren, hermanos, esos 420 años por lo menos, y solamente por mencionar un tiempo, esos 420 años que estuvo Israel,
esclavo en Egipto, todo ese tiempo fue un tiempo de gracia para estas naciones. Todo ese tiempo Dios lo soportó. ¿Quiénes respondieron al llamado? Solo Rahab y su familia, ¿verdad? Si todas aquellas personas que Dios les dio la misma oportunidad hubieran respondido de la misma manera, hermanos, Dios nunca hubiera dado la orden, vayan y destruyan esas naciones, ¿verdad? Porque se arrepintieron, ¿verdad? Un caso claro es Nínive. La orden era ve y destruye a esa ciudad. De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Dice que se arrepintieron, escucharon el llamado de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo siguió destruyendo? ¿Lo siguió? Hermanos, si Dios hubiera actuado de esta manera, entonces, con toda razón, entonces la gente sí pudiera decir, oh, mira, es un Dios. Pero no, sino que Dios muestra su misericordia, ¿verdad? Y diciendo, mira, bueno, se arrepintieron, ¿a poco no voy a tener yo misericordia de esta gente? Y se arrepentía del mal que había hecho. Pero llega un momento, como decía nuestra hermana, en que la gracia de Dios se acaba, la oportunidad se acaba. ¿Se acuerdan que vimos segundas oportunidades? ¿Se acuerdan que vimos, no sabemos cuándo va a ser la última? Bueno, en algún momento de la historia fue la última oportunidad para esta nación. No quisieron, se acabó el tiempo y entonces ahora viene el juicio. Recordemos también, hermanos, que Dios no odia a los pecadores. Dios ama a los pecadores. Lo que Dios odia es el pecado. Y hay un pastor que lo pone de esta manera. Dice él, imaginemos que el pecado es pólvora. ¿Sí o no? Dios sabemos que es fuego consumidor. Y Dios habita en las llamas eternas. Entonces, ¿qué reacción tiene la pólvora con el fuego? ¿Verdad? Se acciona y desaparece la pólvora, ¿verdad? Entonces, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí. Si tú no tienes pólvora en tus bolsillos, o sea, si tú no tienes pecado, cuando vengan las llamas eternas hacia ti, pues no va a pasarte nada. Pero si tú traes pólvora, o sea, si tú traes pecado, pues las llamas eternas van a acercarse a ti, no para hacerte daño, pero tú tienes pecado. ¿Qué va a pasar? ¿Estamos entendiendo el ejemplo? Y una cosa más, hermanos. Dice aquí la lección que las batallas que se libran y se han librado aquí en la tierra, las batallas de Jehová, esas batallas con los habitantes de Canaán deben de ser percibidas como una etapa previa. ¿De qué? Bueno, de este conflicto que alcanzaría su clímax en la cruz y su consumación en el juicio final. O sea, son etapas previas. Acuérdense que estas guerras que nosotros vemos, las de Canaán, solamente son lo que podemos ver a simple vista, pero detrás de esas guerras se está llevando a cabo una lucha, vuelvo a repetir, entre Cristo y Satanás. Solamente es una etapa previa. Es como cuando alguien dice, pues ganaste esta guerra, pero no ganaste ¿qué? La batalla, ¿sí? O sea, hay guerras. Hay una guerra grande, el conflicto que está detrás de todos los conflictos. Pero dentro de ese conflicto hay otros conflictos más pequeños, que son estas guerras que nosotros podemos ver. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Marco, ¿tú ibas a comentar? Sí, volviendo al tema de Canaán y de la misericordia de Dios, el texto que avala cómo Dios tuvo misericordia de Canaán por más de 400 años es Génesis capítulo 15, versículo 16. Desde el tiempo de Abraham ya se estaban haciendo todas estas cosas malas, dice ahí en la parte B, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Y entonces pues encontramos ahí cómo, pues por pura gracia, más de 400 años, Dios estuvo aguantando todo eso hasta que, como comentaba, la única que respondió fue Rahab. Así es. Y ahora recuerden ustedes que el mismo Dios dice, yo te escogí a ti, al pueblo de Israel. Eras el pueblo más pequeño de todos los pueblos. Y te he recogido a ti y te he dado mis mandamientos, mis estatutos, para que seas ejemplo de ¿qué? De las demás naciones. ¿Para qué?
Oh, para que esas naciones vieran a este pueblo que creía el verdadero Dios y las naciones fueran atraídas, ¿verdad? Dios quería salvar a todas aquellas naciones también. Pero como ustedes saben, la historia fue de que estas naciones nunca quisieron aceptar el llamado de Dios. Y ahora viene la pregunta: ¿cuánto tiempo te ha dado Dios a ti? ¿Cuánto tiempo me ha dado Dios a mí? ¿Sí? Te ha enseñado tal vez al verdadero pueblo de Dios para que tú seas atraído a Él. La pregunta es: ¿has querido? ¿Hemos querido? ¿Hemos respondido al llamado? ¿Cómo ven? ¿Cuántos años tienes? ¿10? ¿15? ¿20? Como algunos. ¿30? ¿50? Bueno, déjame decirte que esos años son los que Dios te ha dado de oportunidad para que respondas al llamado de Dios. Solamente 2 grupos, hermanos. Ahorita, de hecho, lo voy a leer aquí. Solo 2 grupos. El de Satanás y el de Dios. No hay más. Dijo José: eres de los nuestros, de los otros. No había más grupos. O eres de allá o eres de acá. Y para pasar a esto, bueno, voy a leerlo y ahorita comento lo otro. Dice: desde que el pecado ingresó a la existencia humana, nadie puede permanecer en terreno neutral. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Verdad? Esto nos lo dice las evidencias, nos lo está diciendo aquí la escuela sabática, nos lo dijo el Señor Jesucristo. El que no es conmigo, el que no recoge, ¿eres frío? Hermanos, no hay un terreno neutral. Aunque tú y yo, ¿verdad?, nos queramos hacer esa idea, porque si hay mucha gente que dice: pues yo ni malo ni bueno, yo ahí más o menos. A ver, no. ¿Sí? No os engañéis, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. ¿Eres o no eres? Decídanse a quién van a servir. O a los dioses de los cananeos que servían allá. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Decídanse de una vez. Y el mismo mensaje es para ti, para mí hoy, hermanos. Miren, yo soy el menos indicado para decir esto, pero es la verdad. A veces parece que jugamos, ¿verdad? Jugamos a la iglesita. A veces estamos bien. Ay, no, sí, como, ay, qué a gusto me siento. Ay, qué bonitos himnos. Ay, no, sí. Y a veces, ay, qué pesado. Ay, no, ya tardó Pedro mucho, ya, ay, no, estoy ahora, está muy rica la cama. Estoy hablando solo ejemplos, ¿verdad? Y andamos ahí, ¿verdad? Como que entre sí, como que no. Y hermanos, el mensaje es: decídete. ¿Acaso el Señor Jesucristo no dice: mira, cuando vayas a construir allá, siéntate y calcula? ¿Sí o no? A ver si vas a poder, porque si tú ves que vas a poder, pues mejor. ¿Sí o no? Con Dios, hermanos, es todo o nada. En la batalla que se está librando detrás de lo que nosotros podemos ver, el conflicto, detrás de todos los conflictos, ahí está la guerra siempre, ¿verdad? Y voy a poner solo ejemplos. Cuando tú en la mañana del sábado, ¿verdad?, amaneces con aquella pesadez, con aquella flojera, y a lo mejor luego dice uno, ¿verdad? Ay, el enemigo. Disculpen lo que voy a decir, hermano, no me lo tomen a mal. A veces el enemigo ni siquiera se mete, porque te dormiste tarde, por estar viendo el celular, por estar viendo tal vez otras cosas, te duermes tarde. Y entonces, pues en la mañana tienes flojera de levantarte. O cenaste mucho, ¿verdad? Ah, ya son las 11 de la noche, las 10. Ah, pero qué ricas se ven esas quesadillas, ¿verdad? Un ejemplo. O ay, ese atolito con ese panezote. Ay, que no, yo sí me lo como. Y entonces comes, te acuestas cargado de tu sistema digestivo, no te hace digestión y entonces en la mañana amaneces todo ¿qué?
cansado, con sueño, ¿verdad? Porque esto, pues bueno, y ahora Daniel, ¿por qué está diciendo esto? Porque aunque no lo creas, ahí se está librando una batalla espiritual. Si no vienes a la iglesia por la razón que sea, ¿quién ganó la batalla? El enemigo, hermanos. Hay una lucha detrás, hay un conflicto detrás de todos conflictos. Y ese conflicto, hermanos, no hay un día de tu vida que no se libre. No hay un día de tu vida que no se libre. Viene el Espíritu Santo y te dice, Cristina, hoy no has leído la Biblia, Ahí está la batalla, ¿sí o no? Si dice Cristina, es que ahorita, pues es que, ¿verdad? Ahí ya le dio la batalla a quién. Pero si dice, oh Señor, sí es cierto, gracias porque me recordaste, a ver, ahí ya se dio la victoria también, ¿verdad? ¿A quién? A Dios. Por eso dice aquí que desde que el pecado ingresó a la existencia humana, nadie puede permanecer en terreno neutral. O eres o no eres. O te pones del lado del comandante de los ejércitos de Jehová, o te pones del otro lado, del príncipe de este mundo. Solo es posible estar del lado de Dios o del lado del mal, ¿verdad? No hay más. En vista de este trasfondo, la erradicación de los canones debe ser vista con un anticipo del juicio final, ¿verdad? Debemos de tomar una lección ahí. Se le dio tiempo de gracia a esta nación, se le habló, se le dio la oportunidad, no una vez, no dos veces, muchísimas veces, hasta que el colmo de la maldad de esta ciudad llegó ante Dios, y entonces Dios dijo, no puedo hacer más. Incluso en una lección pasada que vimos el amor de Dios, Dios destruía estas naciones por amor. ¿Se acuerdan que lo vimos? Ahí tuve a revisar los videos, ahí están, ¿verdad? Y alguien pudiera decir, dijimos en aquella ocasión, ¿cómo tú estás diciendo esto? ¿Cómo tú estás diciendo que Dios mató a cientos y a miles de personas por amor? Claro que sí. Porque el corazón del hombre es de continuo al mal. Y si Dios no interviniera, como intervino en el diluvio, si Dios no interviniera como intervino en muchas partes de la historia, destruyendo a esta gente, ¿sabes qué iba a pasar? Ellos mismos se iban a destruir y su generación iba a ser de destrucción, de muerte, de sangre, de robo, de asesinato, de tantas cosas. Por eso Dios tiene que poner por amor a ellos mismos, para que no se sigan destruyendo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Así que si tú eres una de esas personas que cree que Dios es malo, que cree que Dios es vengativo, que cree que Dios, no puedes conciliar la idea de que Dios es un Dios de amor y a la vez es justicia. Hermano, aquí está la razón. Imaginemos a un padre que tiene una hija rebelde, ¿verdad? 15, 16, 18 años. Esa es la edad de la rebeldía regularmente, ¿no? La edad, perdón, de la rebeldía regularmente. Y entonces esta hija empieza por ahí a llegar a deshoras de la noche. Esta hija o hijo empieza por ahí a tomar sus copas, dicen por acá, ¿verdad? Empieza tal vez a meterse sustancias en su cuerpo. Empieza tal vez a hacerse unas rayas por acá, unos dibujos llamados tatuajes. Empieza a perforarse por acá partes de su cuerpo. Yo quiero preguntar, cuando el padre se da cuenta de esto, ¿sufre el padre? ¿Sufre la madre? Claro que sí. Y entonces hoy en día solo es un ejemplo, hermanos, si ustedes quieren tonto. Hoy en día hay lugares, hospitales o lugares que se llaman anexos o iglesias, donde el padre dice, yo ya no sé qué hacer con mi muchacho. Yo ya no sé qué hacer con mi muchacha. Lo voy a, porque es a engaños, ¿verdad? Escondidas. Lo voy a meter a ese lugar. Lo voy a encerrar. Y ahí yo sé que encerrado, pues lo van a parar a las 3, 4 de la mañana a bañarse con agua fría. Lo van a poner a hacer qué hacer, lo van a poner a trabajar, lo van a poner a hacer esto, lo van a poner otro. Pregunta, ¿el padre lo hace porque odia a su hijo? ¿Lo hace porque quiere un mal para su hijo? ¿Por qué lo hace? Porque lo ama. ¿Estamos entendiendo un poco, hermanos? En la situación de Dios.
Igualmente Dios, cuando ve que sus hijos van por el camino de la destrucción, de la perdición, Dios le duele en su corazón, Dios les llama, Dios nos llama una y otra vez, pero cuando ve que ya no hay remedio, entonces tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Nunca, hermanos, ese Dios de amor se deleitó y se deleita en la destrucción. El único, exactamente, ¿verdad? No quiero la muerte del impío, yo quiero que se salve, ¿verdad? El único que vino para matar y para destruir es el diablo. Y con esto, pues ahorita vamos a pasar, ¿verdad?, a la siguiente parte. La parte del miércoles, ustedes dicen, ya la vimos un poquito, Dios iba a pelear por ellos, ¿verdad? Ahí nos citó Éxodo 14, 13, 14, 25, donde dice que la intervención milagrosa de Dios, ¿verdad? Donde dice Moisés, mire, ustedes no se preocupen, Dios peleará por ustedes hoy, ¿verdad? De acuerdo con el plan ideal de Dios, lo que comentaba nuestro hermano Marco hace un momento, Israel nunca necesitaba luchar, ¿verdad? Nunca necesitaba luchar. Si Dios hubiera visto, hermanos, que Israel necesitaba luchar, Dios le hubiera dicho a Israel, ¿sabes qué? Fabrícate armas. ¿Sí o no? Fabrícate espadas y fabrícate esto y fabrícate lo otro. No. Ustedes vieron que al principio no era así. Ustedes vean la salvación de Jehová. Ese era el mensaje. Pero lamentablemente, ¿verdad?, a causa de la desobediencia, pues viene la segunda opción, ¿verdad? Por causa de la incredulidad, a causa de la desobediencia, pues al último al pueblo de Israel sí le toca, ¿verdad?, desempeñar parte en las guerras, por eso ustedes ven que más adelantito ya en el tiempo del rey David y de todos esos reyes, ya tenían ahora sí que armas, ¿verdad? Porque ahora sí tenían que desempeñar parte como las otras naciones, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía un problema que muchos de nosotros tenemos. Confiaban en ellos mismos. No confiaban en Dios, no confiaban en Jehová, sino confiaban en su fuerza, ¿verdad? En lo que ellos querían o podían hacer. ¿Se acuerdan cuando Dios les dice, vayan y tomen esas tierras? Cuando los dos espías y viene Josué y Caleb y dicen, no, si vamos a poder. ¿Y qué dicen aquellos? No. ¿Cuándo vamos a poder? Sus murallas son altas, son los guerreros, son gigantes, son los descendientes de Anac. Y desobedecen. Y entonces Moisés los reprende y le dice, pues es que ustedes fueron incrédulos. Y entonces el pueblo dice, ay, sí, ya nos dimos cuenta que sí hicimos mal. Pero mañana tempranito ahora sí vamos a subir. Y nosotros nos vamos a derrotar. Le dice Dios, no vaya. Mira, ya Dios no está con ustedes. No, nosotros podemos, hermanos. ¿Se dan cuenta cómo es el ser humano? Al revés, ¿verdad? Todo lo que Dios nos dice parece que estamos inclinados a hacerlo. Exactamente, hermanos, quise dejar esto, aunque yo sé que está al principio, quise dejar esto al último porque entendiendo esto, entendemos el conflicto que está detrás de todos los conflictos, hermanos, el conflicto entre Cristo y Satanás. Ese conflicto es el principal de todos los conflictos que se ha venido desarrollando desde tiempos antiguos, ¿verdad? Desde antes de que se creara este mundo. Ustedes saben que esa criatura llamada Lucifer, que Dios creó, Dios le dio el regalo de elegir, ¿verdad? Como te lo da a ti y me lo da a mí. Y ese ser eligió ¿qué? Eligió no solo desobedecer, sino querer ser igual a Dios, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, ¿se acuerdan? En el libro de Ezequiel, tú querubín protector, ¿verdad? Que debilitabas las naciones. Tú que te paseabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti
maldad. Hermanos, desde ese momento empezó el conflicto, ¿verdad?, entre Cristo y Satanás. Ese conflicto, nos dijo la lección, que tuvo un evento importante en la muerte de Cristo, pero ahí no acabó el conflicto, ¿verdad? Fue vencido Satanás en la cruz, ¿verdad?, por Cristo. Pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo del 7 al 9, dice, el diablo ha descendido con gran furor, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que le queda ¿qué? Poco tiempo, ¿verdad? Y veíamos en el día de ayer que ese conflicto pronto va a ¿qué? A estallar, ¿verdad? Ustedes saben que en una guerra, en una batalla, hay momentos en que la batalla está un ejército de aquel lado, está el ejército de hay mensajes de aquí para allá, hay mensajes de allá para acá. De repente como que, voy a decirlo así, hermanos, en algunos lugares así se dice, como que se calienta la cosa, ¿verdad? Hay momentos en que arrecia la batalla, ¿sí o no? Si ustedes leen las batallas del pueblo de Dios, en alguna ocasión ustedes van a leer, cuando están dos pueblos peleando, dice, y arreció la batalla, ¿sí? O sea, hay momentos de la batalla en que arrecia, hermanos. Ahorita estamos en un momento de la batalla en que la batalla está, el conflicto está, pero viene un tiempo, viene un momento en que la batalla ¿qué? Se va a arreciar. Se va a arreciar, lo veíamos en estos días pasados. Y entonces tú y yo tenemos que estar listos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Preparando armas? ¿Conociendo de armamento? ¿De tácticas? Hermanos, claro que no. Ya lo dijo, ¿verdad?, nuestro hermano, y lo hemos venido diciendo. La consagración. La consagración tuviste en la liberación del pueblo de Israel, tuviste en la toma de Jericó, tuviste en algunas otras batallas, como el pueblo de Israel lo único que necesitó hacer, consagrarse a su Dios. ¿Y quién se encargó de todo lo demás? Dios. Así que eso es lo único que como pueblo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hizo Josué? Se paró en la mañanita, buscó a Dios, le preguntó, Señor, pues ahora ¿qué hacemos? Mira, ya estamos aquí enfrente de estas grandes naciones, con armas, gente fuerte, Señor, ¿qué hacemos? Y tal vez si tú y yo, ¿verdad?, como personas, como pueblo, somos sinceros y somos consagrados y obedecemos a Dios de todo nuestro corazón, ¿qué tal que Dios le plazca responderte como le respondió a Josué? ¿Te imaginas, hermano? ¿Te imaginas lo que será eso? Que cuando tú te consagres, cuando yo me consagre de una manera tal vez visible, ¿por qué no? Veas a un varón, ¿verdad?, y le digas tú, bueno, que te diga, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Te imaginas lo que sería esta experiencia en tu vida, en mi vida o como pueblo de Dios? ¿Comentarios? ¿Todo está bien? Esta guerra en el cielo, hermanos, que hubo, ustedes saben que se extendió hasta acá en la tierra, como estamos diciendo, y se estaba llevando a cabo, pero así como el Señor en la historia logró derrotar a estas naciones con sus juicios, también nos da la seguridad, ¿verdad?, que este conflicto entre Cristo y Satanás pronto ha de terminar. Y la profecía dice que Jesucristo es el vencedor. Que Jesucristo es el vencedor junto con aquellos que le quieran seguir, junto con aquellos que lo acepten como su Señor, como su Salvador. Nuestra hermana Belina quiere por allá comentar algo. La sierva de Dios, a través del libro de Señales de los Tiempos del 2 de septiembre de 1880, nos dice:
El hecho de que Dios no quiso que obtuvieran la tierra prometida por medio de la guerra, sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional a sus mandamientos. Así es, gracias, Y hermana. va a ser lo que Va a ser nosotros. exactamente igual, ¿verdad? Exactamente igual. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia. Vamos a terminar con esto que está en la parte del viernes. Dice, cuando los poderes políticos o sociohistóricos asociados a las fuerzas cósmicas caóticas y rebeldes manifestaron la misma actitud desafiante contra Dios, Él como Señor soberano del universo intervino. La representación de Dios como guerrero se convierte en una prefiguración de esa victoria definitiva que pondrá fin al conflicto cósmico en curso entre el bien y el mal. Además, las guerras libradas por el antiguo Israel, por orden de Dios, no solo reflejaban el conflicto cósmico. ¿Ven lo que nos enseñan estas guerras? Están reflejando el conflicto cósmico. También, pero ¿qué más? Sino que formaban parte de él, como decíamos hace un momento. Esa guerra general, en medio de esas guerras hay esas otras guerras un poco pequeñas que son las que se desarrollan en nuestro mundo, como una anticipación histórica del juicio de Dios al final de los tiempos. Decía una vez alguien, hermanos, me decía una vez alguien, bueno, ¿y por qué Dios me tiene que decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Por qué Dios me tiene que decir, si yo soy así, por qué Dios me tiene que decir que no, que tengo que ser así? No que Dios me da libertad. Fíjense. No que Dios es un Dios que da libre albedrío, pues entonces que me deje ser. A mí me gusta esto, a mí me gusta esto, otro, y no me gustan sus caminos. A simple vista parece lógico, ¿verdad? Sí, es cierto. Entonces al final, pues Dios pues, dice que me da libertad, pero al final sí me fuerza. Porque si no, pues lo único que espero entonces es la muerte. A simple vista, ¿verdad? Parece que... Pero la pregunta es, o la respuesta es, un ejemplo, ¿verdad? Para poder entender. ¿Has escuchado a un padre de familia que dice, en mi casa yo hago lo que quiero? En mi casa son mis reglas. ¿Sí o no? Y por ejemplo, imagínense que yo voy, Marco, ¿te puedo agarrar de ejemplo? Yo voy a la casa de Marco. Hermanos, es un ejemplo y me voy a ir a los extremos para que podamos entender. Y llego a la casa de Marco y me siento y subo los pies ahí a la mesa que él tiene. ¿Qué? Que me diga Marco, oye Daniel, baja los pies, ¿no? Aquí las reglas en mi casa es que nadie debe de subir los pies a la mesa. Me prendo a lo mejor un cigarro, ¿no? Ejemplos ya extremos, ¿verdad? Oye, Daniel, no, apaga tu cigarro. Mira, aquí adentro de mi casa, yo prohíbo que se fume. Me quito los zapatos, ¿verdad? No, Daniel, no te quites los zapatos. Me quito la camisa y la aviento por allá. Oye, Daniel, es que aquí en mi casa hay leyes, hay reglas. ¿Qué pensarían ustedes que yo me enojara? Estoy en la casa de Marco. Que yo me enojara y que dijera, oh, Marco, no, pues es que déjame ser. Marco con toda autoridad me puede decir, mira, yo te dejo ser. Mira, sí, haz lo que tú quieras. Pero en mi casa no. Pregunta, ¿Marco es arbitrario? ¿Marco es injusto? Claro que no. Ahora, ¿quién es Dios? El dueño del universo. Tú estás en tu casa, tú estás en su casa y él tiene reglas en su casa. Y mientras tú vivas en su casa, tú o las acatas. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? No puedes hacer nada, hermano, tú eres criatura. Él es el creador, él es el dueño de todo y tú no puedes reclamar. Tú no puedes decir, ¿por qué? Porque, bueno, él es Dios, él sabe. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Y en su sabiduría y en tu ignorancia,
Él sabe lo que es mejor para ti, por eso te aconseja. Y te dice, mira, guarda mis mandamientos, mira, haz esto, mira, no hagas aquello. No, pero es que a mí no me gusta, bueno. En pocas palabras, para poder entender, Dios diría, pues en mi casa, así son las reglas. Exactamente. En mi universo, porque Él es el dueño de todo, así son las leyes. No te gusta, mira, ¿qué hago por ti? Yo ya di todo por ti. Di a mi hijo por ti. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿No quieres? Es tu decisión, ¿verdad? Y al final del gran conflicto en el juicio, hermanos, ustedes saben que solamente va a haber dos grupos. Los que aceptaron a Jesús como su Salvador, los que quisieron, y los que no quisieron, y que van a ser destruidos por la injusticia de Dios. Hermanos, por elección propia. Al final, Filipenses capítulo 2 dice que al final, todos, sean salvos o sean perdidos, confesarán y toda rodilla se doblará y dirá que Cristo es el Señor. Aún el mismo Satanás, cuando termina el gran conflicto, ustedes ya les he comentado esto, ustedes ya lo han leído, dice que en el final de este conflicto, que está detrás de todos los conflictos, dice que Cristo le va a decir a Satanás, ¿por qué arrebataste súbditos de mi reino? ¿Por qué te rebelaste contra mí? ¿Y saben qué va a contestar Satanás? Porque no va a tener nada que decir, no va a tener una explicación que dar. Y dice que el mismo Satanás va a caer de rodillas delante de Jesucristo. En el conflicto que está detrás de todos los conflictos, cuando este conflicto termine. Hermanos, ocupémonos con la ayuda de nuestro Dios de estar del lado correcto. Cuando venga las cosas que han de venir, no te quieras preparar. No te quieras preparar hasta entonces, pero no te quieras preparar con armas. Hay gente que dice, cuando venga la ley dominical, yo ya estoy comprando despensa y la voy a guardar por allá para que cuando, hermanos, esa no es la preparación. Me voy a preparar para saber las leyes, para poder defender mis derechos. Hermanos, no. En el plan de Dios original no se necesitan armas. Lo que se necesitaba para que el pueblo saliera victorioso y que Dios los defendiera era una consagración a Dios. Era una relación con Dios. Y Dios, así como salvó a su pueblo muchas veces en la historia, en el conflicto que está detrás de todos los conflictos, el comandante de las huestes, de los ejércitos de Jehová, salvará a su pueblo en el último gran conflicto. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Jehová, confiar en nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y sigamos estudiando la escuela sabática. Amén.